Hola, bienvenidos un día más a mi canal. Si acabas de llegar, me llamo Elena y aquí comparto mi vida en casa. Y hoy os invito a acompañarme en un día frío aquí en casa, de esos en los que amanece temprano con nubes y ya sabes que toca abrigarse. Y bueno, os diré lo que vais a ver en este vídeo. Es mi rutina de mañana. Un poquito de organización por zonas, recoger lo básico y seguir con las tareas del día a día. Son cosas sencillas, pero que hacen que en la casa vaya fluyendo. Ya sabéis, quitar el polvo en las habitaciones, porque hoy me tocan las habitaciones, aspirar, fregar y haré un cuarto de baño. Bueno, y limpiaré ventanas, como no. Y como cada miércoles en casa toca la cena de fajitas y esta vez os comparto cómo las preparo las tortitas caseras. Y haré dos salsas que solemos hacer. Son muy fáciles y la diferencia con las compradas es enorme. Espero que me acompañéis en este día. Este ratito os relaje, os motive y os haga sentir en familia. Os quería enseñar estas nubes así, cuando las ves así ya es que hace un frío tremendo. Han bajado mucho las temperaturas. Aunque luego ha salido el sol, pero hace frío, bastante. Pero bueno, aquí ya me veis que estoy recogiendo las mantitas y los 4 cojines de la noche, porque me estoy volviendo a acostar más tempranito. Y aquí me veis en la entrada que voy a revisar las plantas porque hay algunas que con el frío son un poquito delicadas. Y ahora voy a aprovechar que en este lado de la casa no da el sol para limpiar un cristal extra. Hoy no os he grabado ni los ejercicios, ni ni el ir a andar a montaña, digo, porque es que no me da para más. Hoy voy a hacer por zonas las habitaciones y quiero hacer un cuarto de baño y no me puedo entretener. Y también así no grabo siempre lo mismo, porque si no al final me vais a conocer mejor que yo misma. Y me estoy viendo en la imagen, ya me he empezado a sacar mis jerseys de lanita y digo, madre mía, si hace 24 horas iba con una camiseta o una camisa y pasaba calor. No sé si a vosotras os habrá pasado lo mismo, pero yo creo que estos cambios de temperatura no son normales. Aunque yo recuerdo cuando era pequeña que en septiembre, cuando ya empezábamos el colegio, ya íbamos abrigadas con chaquetas así tipo plumón, no son como las de ahora evidentemente, pero ya íbamos súper abrigados y hacía frío. Y ahora en septiembre casi es como agosto. Pero no hace falta irme a cuando era pequeña. El año pasado la calefacción la encendí, si no recuerdo mal, en febrero. Todo noviembre y diciembre no la encendí porque hacía calor, se estaba bien en casa sin calefacción. En todo el invierno del año pasado me parece que la encendí, no llegó a 2 meses. Si es que pagué poquísimo de gas. Pero ya dejando ese tema de lado, vamos a lo que voy a hacer en el vídeo. Las ventanas. Esta es mi habitación. Haré también las otras. Lo mismo que hago en esta, haré en las otras. Y limpiaré el polvo,
aspiraré, fregaré, que tenía el aspirador, el grande, el potente, había limpiado el filtro y he estado hasta que se seca este filtro, tardas unos días. Y tenía unas ganas ya, porque no aspiran igual los otros. A ver, que el aspirador que tenía en la mano, ese aspira mucho, lo que pasa que van con batería y como es una casa tan grande, pues no, no es rentable, es mejor el cable, porque así puedes aspirar durante mucho más rato, o sea, te puedes hacer una planta perfectamente. Y aquí me veis limpiando el polvo, no hay mucho. Si tuviese mucho pasaría el aspirador y aspiraría así mejor, pero como tiene muy poquito con la bayeta ya es suficiente. Y si hay una pieza en casa que atrape que haya mucho polvo, siempre son los espejos. Yo no sé qué tiene, ¿será magnetismo o no lo entiendo? Pero ¿cómo puede ser que en un espejo haya más polvo que encima de un mueble? Pero eso sí, cuando ya lo has limpiado, te da un gusto. Al menos a mí, cuando limpio, luego ¡qué bien! ¿Sabes? Mi cabeza como que, uy, como si hiciera terapia. Y que no solo es limpiar, también pues miro mis plantitas si hay que regarlas y es un tiempo que me gusta. A mis hijos les hace gracia porque a veces me oye hablar con ellas. Mejor le digo, ay, qué bonita que estás hoy, o ay, qué preciosa, o cosas así, no sé, como mis gatos, ¿sabes? Tanto las plantas como mis gatos me sacan ese lado más amoroso. No sé, mira, me despiertan ternura y mira, me da por ahí. A las puertas les voy a quitar, ay, cambiando de tema, a las puertas les voy a quitar el polvo con una bayeta y ya está. Pero tengo que utilizar el jabonoso. De cuando en cuando se lo doy. No sé, mira, me gusta de cuando en cuando darle a las puertas. Supongo que al tocarlas y eso me da como más... No son como los muebles. Me gusta darle así un poquito más fuerte. Y ahora esas cajas que tengo encima del armario, que me arrepiento de no haber cogido más, eran francesas, sí. Son preciosas. Tengo cosas de Navidad, que tengo que acabar de montar el comedor de arriba y el recibidor de arriba. Pero bueno, con tranquilidad. No sé si será, creo que para la semana que viene, no, para la otra. Ya veremos. Depende de cómo me vaya surgiendo mi inspiración y las ganas, sobre todo las ganas. Ya esta habitación ya me queda poquito. Ya cuando hago este armario, ya como, uff, qué bien. Es que empiezo por un lado, si os dais cuenta, empiezo por un lado y hago como un cuadrado. Sigo este orden. Mira, ahora que lo estoy grabando así, me doy cuenta de que siempre hago lo mismo, como un cuadrado, pared por pared. También así, si sigues un orden establecido, pues oye, si te has quedado ahí que no te ha dado tiempo a más, ya sabes por dónde tienes que seguir.
y qué diferencia al verano. Cuando acababa de limpiar enseguida corría las cortinas para que el sol no entrase y tuviéramos un poquito de sombra, y ahora en invierno todo así abierto y buscando el sol como si fuera una lagartija, porque así me veo. A lo mejor estoy limpiando y me da un rayo de sol en un trozo del cuerpo y me quedo ahí, ¡ay, qué gustito el sol! Aquí ya he acabado de limpiar las habitaciones y me paso a hacer un cuarto de baño. Desde que tengo el canal he modificado algunas de mis rutinas y una de ellas era los cuartos de baño. Los hacía todos un día y ahora no, porque con el canal pues no tengo tanto tiempo. Tengo que editar, tengo que grabar, es más entretenido, que me encanta, que no me estoy quejando. Pero sí lo que he hecho es modificarlo y entonces los cuartos de baño me he puesto a hacerlos un día cada uno, ¿vale? Aquello más a fondo. Otra cosa es repasarlos, eso lo hago a diario. Y cuando limpias por zona, es lo beneficioso de este sistema, es que no se te ensucia mucho y aunque lo hagas con mucha más frecuencia, vas mucho más rápido porque nunca están sucios del todo. No es lo mismo que lo dejas y se te va acumulando. No sé, yo al menos lo veo así. Yo hablo desde mi experiencia, luego cada una en su casa pues hará lo que crea más conveniente, evidentemente. Y luego también depende de las dimensiones y las personas que sean viviendo. Claro, es que todo afecta. Que yo, claro está, muestro mi día a día y cómo, pues, para las personas que somos en casa, pues, cómo es todo. Pero que cada persona, pues, si trabajas fuera o trabajas media jornada o si tienes niños pequeños, es que todo tiene unas etapas y no sé, yo comparto la mía. Ya mis hijos están grandes, cuando eran más pequeños, madre mía, era un caos. Y la experiencia, o más bien la madurez, porque experiencia pues es algo que se acumula, pero la madurez te hace verlo todo de diferente manera y lo ves con otros ojos y de otra manera y lo vives diferente, por supuesto. Pero ya volviendo al vídeo, a lo que veis, dejamos mis reflexiones aparte. Aquí me veis que voy a preparar fajitas. No tienen nada con las que se compran, de verdad. Quería compartirlo por eso, porque es que la diferencia es tan grande y están tan buenas, es que cuando las compras en el supermercado parecen plástico cuando las comes. Es que es tremenda la diferencia. Os digo lo que llevaban las fajitas. Llevaban 500 gramos de harina normal y luego 125 de aceite de girasol y de agua 300, pero no he puesto toda el agua. ¿Por qué? Porque depende de qué harina, de qué época del año estés, pues absorbe de una manera u otra. Al final he puesto 200 mililitros de agua, o sea que vayáis comprobando. Y que no se me olvide, una cucharadita de sal. Y lo mezcláis todo con la cuchara, ya veréis que es súper fácil. Tiene que quedar una masa elástica. Ir echando el agua poco a poco, no tranquilas. Luego vas mezclando y vas viendo la textura. Ya veis, luego hago bolitas y las hago en redondel y las dejo reposar pues nada, unos 20 minutos. Y luego enharino la mesa, como me estáis viendo, y con un rodillo pues la voy estirando. No me quedan redondas, la verdad. Poner harina en el rodillo para que no se enganche. Y ya está. Y me veis ahí que estiro
y ya está. La receta la saqué de un canal, ay, es mexicana la receta, lo que pasa que claro, la manteca que ella utiliza aquí no la tenemos y entonces puse girasol, ella lo decía que se podía poner girasol. Es que no me acuerdo del canal, pues creo que hará 6 u 8 años que la llevo haciendo la receta y la verdad es que está increíble. Y ahora que me veo en las imágenes estirando la tortita, me recuerda cuando planchas, ¿sabes? Que vas estirando para que no te queden arrugas, es la misma sensación. Y por cierto, que no se me olvide, con esa cantidad hay para 12 tortitas. Yo las estoy haciendo en una crepera, pero se pueden hacer en una sartén. No se han de cocinar aquello de hacerse, tiene que estar un pelín cruda, porque si no cuando la rellenes se te romperá. Y tiene que ser como flexible, ¿sabes? Que no esté, que cuando la cojas no se te rompa, o sea que tienes que ir con ojo. Yo más o menos a un fuego que no sea fuerte, unos 30 segundos por lado, depende. Si ves que la primera te ha quedado demasiado hecha, pues le vas quitando 25 segundos por cada lado. Eso ya, según la marcha, pues tú ya vas viendo. Cómo hacemos el pollo no os lo voy a grabar porque lo va a cocinar mi marido, pero sí que os digo que son pechugas de pollo, las corta en tiras y las sazona. Hay sobres de fajitas o tú misma lo puedes hacer. Y ponemos pimientos, rojo, verde y amarillo y cebolla. Primero hacemos la verdura, la ponemos aparte y luego hacemos el pollo. Y luego lo mezclamos y lo sazonamos. Y luego ya me veréis hacer las salsas. Las fajitas cuando he acabado les pongo papel de aluminio. Lo hago un par de horas antes. No con mucho tiempo porque si no se secan. Solo un par de horitas antes y las tapo con el papel y entonces se conservan bastante bien. No sabría cómo deciros, yo creo que esta es de las cenas que más me gustan, porque son como muchos cuencos y el compartir con la familia, es como más amena la comida, no es lo mismo que un plato individual, ¿sabes? Que como que vas mirando lo que comes, que cuando vas cogiendo de diferentes platos y uno va a coger esto y el otro, y como que se hace una conversación más amena, es la que más me gusta. Y aquí veréis la salsa. Es la primera. Lleva 2 cucharadas colmadas de mayonesa y luego 2 yogures. Y esto que me veis poner aquí. Esto es sal. Me equivoqué con el azúcar. Luego cogí y quité la parte de encima, pero digo, menos mal que me di cuenta a tiempo. Imagínate. Y esto me está pasando últimamente mucho, como me centro mucho en lo que grabo, que no sé lo que pongo. Pero bueno, que tuvo solución. Ya os digo qué más lleva. Lleva pimienta. Los yogures eran griegos. 2 yogures. Lleva pimienta, lleva 1 cucharadita de comino y lleva 2 cucharaditas de ajo en polvo.
lleva medio limón y perejil. Y las 2 cucharadas y media que me habéis visto poner de azúcar. Y sal llevamos solo 1 cucharada. Y lo mezclas y está buenísima. Me encanta esta salsa. Y ahora que he visto el amarillo, lleva curry. Lleva 2 cucharaditas de curry. No es la única salsa que ponemos cuando montamos la fajita, ponemos más. Luego troceo tomate, que no lo he grabado eso, troceo también lechuga y rayo queso Gouda curado. Y lo mezclas todo y vas poniendo las salsas que quieres. Hoy solo os he puesto 2 salsas, ya os pondré más otra vez. Y ahora la salsa que veis es aguacate chafado, no he puesto ni tomate ni cebolla porque a mi hijo uno de ellos no le gusta. Lo que pongo es el aguacate chafado, pongo limón, pongo comino, bastante, y ahora corto dátiles, que le da ese punto de dulzor, os va a encantar. El aguacate con dátiles está increíble. Y así va pasando el día, entre frío, ventanas, plantas, habitaciones y una cena rica que nos reúne a todos. Gracias por acompañarme un día más en casa. Espero que este ratito os haya relajado y también motivado con vuestras rutinas. Nos vemos en el próximo vídeo.